Ok, pues hoy es 24 de mayo. De 2023 en física biológica, FB. Física biológica, y yo ya no lo voy a usar. Ese fue de 3. Ese fue tiro de 3. Bien, usemos entonces ahora el violeta. Es violeta, no morado. Luego vamos a ver por qué. Entonces comenzamos a hablar de los fenómenos periódicos. Por cierto, también hablé ayer de periódicos, pero no eran de estos. Bueno, sí, porque se repiten, pero los que la gente conoce como periódicos. Si ustedes salen a la calle y le preguntan a cualquier persona, oiga, ¿sabe lo que es un periódico? Te van a decir, sí, allá los venden. En el puesto de periódicos. Ah, ok, es que necesito un círculo girando. Van a llamar a la ambulancia o a la patrulla. Loco peligroso en las calles de Iztapalapa. Ok. Decía yo que un fenómeno periódico es, por ejemplo, los fenómenos periódicos son fenómenos que se repiten, son cosas repetitivas. Son cosas repetitivas. Como decía yo, mostré la sesión pasada, el sube y baja de un yoyo. Ahí está. Es más, puede ser así más fácilmente, ¿no? Aunque luego cambia su forma. Bueno, vamos a dejar que se desenrolle. ¿Y cuáles fenómenos periódicos vimos? Revisen tus apuntes. El movimiento circular. El movimiento circular. Y ya, ahora sí le hago hacia distancia. No voy a traer el caso. Ok. ¿Y cuál otro? ¿Seguros? La pelota, más que no traje esa pelota, no recuerdo si traje otra. Nada más que esta no es igual a la otra, no se repite exactamente el movimiento de piso-techo, 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 donde vimos dos tipos de fenómenos repetitivos. Vamos a decir uno que es, vamos a decirle, ascendente, descendente, y otro que fue el movimiento circular. ¿Algún otro movimiento circular que conozcan, que hayan visto? ¿El de? ¿El de qué? El de una singularidad. ¿Un qué? Una singularidad. Ahorita vamos a ver. Aquí no veo ningún círculo, ¿ok? Me parece verlo cuando algo le hago. A ver, aquí diríamos, si regresamos al principio del curso, este yoyo ¿cómo está? Y este cordón ¿cómo está? En reposo. Para que cambie su estado de reposo a movimiento, algo debe perturbarlo. Una fuerza. ¿Sí? ¿Cuál fuerza? Es una fuerza medio rara y realmente difícil de describir, porque no es una fuerza simple como por ejemplo cuando yo arrojaba la pelota o el plumón y golpeaba otro plumón. Es el movimiento en una línea recta que provoca una perturbación en la misma línea, en la misma dirección. Aquí, si yo quiero formar el movimiento circular con el yoyo, no basta con, por ejemplo, hacerle una perturbación similar a la del plumón, es decir, un golpe o colisión.
Alguien diría, bueno, una mayor perturbación o mayor fuerza, veamos. ¡Ay, hermano! No, así no conviene. Entonces, tengo que hacer una perturbación muy compleja, o de hecho varias perturbaciones. ¿Cuál en particular o cuáles en particular? Pues tengo que mover al menos todo el brazo. Si no es que, si se fijan bien en mi enclenque cuerpo, van a ver que se mueve más que solamente mi brazo. Quizá unas partes se muevan casi nada, no haya perturbaciones, pero el brazo sí, hasta que está en movimiento, y entonces ya solamente necesito el movimiento quizá de la muñeca y quizá de los dedos para lograr que el yo-yo dibuje un círculo imaginario, porque el círculo no está. ¿Ustedes ven el círculo? Está en nuestra imaginación, lo estamos generando con la imaginación. Yo en cambio sí puedo mostrarles aquí un círculo. ¿Sí lo ven? Aquí está. Ahí está, física y químicamente el círculo. ¿Por qué digo químicamente? Porque está hecho con materia. La materia la estudia la química. Como dicen, te entrego el documento en físico, no mejor en químico. Papel y lápiz. En cambio, si me lo entregan por correo electrónico, es físico. Lo veríamos al final del curso. Hay día, profesor, los que son electrones, tal vez sí, pero lo que yo estoy viendo no son los electrones. Estoy viendo otra cosa que todavía no revisamos. Entonces, esto sí es un círculo, ahí está y ahí permanece. Lo puedo seguir viendo sin que yo no haga nada más que observarlo. Ustedes lo pueden ver más de cerca. Recógelo, por favor. Y traje ese porque ese no rompe dientes. Hay una vieja anécdota de una ex compañera de ustedes, una alumna de hace algunos años ya, conocida como la chica del frisbee. Ya se imaginan qué sucedió. Bien. Y yo así entiendo, no aprendo a que vengan con casco. No, por eso traje mejor ese frisbee. Bueno, entonces aquí el círculo es imaginario, pero puedo dibujarlo. Ahí está. Para dibujarlo tengo que complicarme la existencia y hacer cosas más. Necesito más material educativo y de mejor calidad. Se supone que es bueno, es marca conocida. Ahí está el anuncio, que no me paguen. Voy a poner aquí. Ahí está. No sé cuál sea la longitud, no la voy a determinar en este momento. Pero puedo ver entonces que si perturbo, déjenme ponerle otro para aquí. Porque aquí está luchando contra la gravedad. Puede gravitar. Voy a poner un doble soporte con esta cinta adhesiva marca fulanita. Bien. Si lo perturbo suficiente, pues va a dibujar, bueno, va a moverse en forma circular y entonces yo tal vez pueda dibujar el círculo. Déjenme ver. Ahí va más o menos. Voy a tener que usar otro porque está mucho. A ver si con el violeta. Bueno, el que gravitó fue otro. ¿Sí? ¿Alguien más quiere gravitar? Luego cuando tenemos este tipo de experiencia en casa le digo a mi esposa, no me toques. Cuando algo se le cae o se me cae a mí.
Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Se ve? Ahora sí vemos cómo estamos dibujando el camino del yo-yo, más o menos. Do you know the way to yo-yo? Sí. De este lado mucho, pues se empezó a enrollar el hilo en el yo-yo. Voy a ayudarle así. Más o menos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora sí llego casi a la misma posición. Ahí está. Ahí está más o menos el camino del yo-yo, que es a lo que llamamos trayectoria. La trayectoria es el camino en cualquier cosa que esté en movimiento, en el movimiento. ¿Bien? Okay. ¿Cuál fue la distancia recorrida por el yo-yo? Si definimos distancia de cómo el cambio de posición en un sistema de coordenadas espaciales, las coordenadas X, ¿sí? Esto se define entonces como X final menos X inicial, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál fue entonces la distancia recorrida? Otra vez sin miedo. ¡Cero! Si yo trazo aquí un sistema de coordenadas, híjole, no traje la regla conmigo. Vamos a tratar de. Voy a tratar de que se haga una línea recta. Así. Para acá también. Más o menos. Otra vertical. Más o menos. Más o menos. Esto lo puedo continuar para acá. Y decir que es el eje de X para allá. Y decir que es el eje de Y. Y aquí entonces definir el punto XY, que sería ¿cuál punto? Pongamos ahí unidades, que sea, este es el origen, 0.0, aquí digamos que esto es 1, esto es 2, hacia acá sería menos 1, etc. ¿Bien? En Y, si es un sistema homogéneo, equivalente en las dos dimensiones X y Y, pues aquí sería 1 y aquí sería más abajo. Aquí sería entonces menos 1, ¿ok? ¿En qué posición se encuentra? ¿Cuál fue en X el punto inicial? Pues sería, en X sería, la inicial sería 0 y la final sería 0 y 0 menos 0 es igual a 0. Por lo tanto, el cambio de posición sería 0. ¿Está bien? La distancia, ¿sí? El cambio de posición. Entonces no se movió. Ocurren cosas interesantes cuando tenemos fenómenos repetitivos, como el movimiento circular. Pero entonces yo puedo tratar de entender esto desde otra óptica, desde otro punto de vista. Bueno, puedo decir que lo que se empezó a mover, que puede cambiar por cuestiones de conveniencia el punto de inicio. Lo voy a poner aquí. ¿Ok? Este es el punto inicial. Aquí es X1 o X original, X0, Y0.
Viene la perturbación, que sea para arriba. Me quedó chueco. Sí, bueno, nada más tengo que cambiar el sistema de coordenadas. Nada más. El de X, de hecho, nada más. X no está aquí. X está más abajo, está acá. Sí, fue aquí, de aquí fue donde se movió. Yo ahí me distraje yo solito. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Me esperas? Me recordó a mi perro. Empieza. Y volteo y me volteo a ver. Y luego volteo para allá. Y entonces yo volteo hacia donde él voltea. Me esperas, le digo. Se acabó sus croquetas. Si a veces me llama, estoy ocupado trabajando y me hace porque se le acabaron sus croquetas. Entonces aquí es 1, si decimos aquí sería 2 en X. Hacia acá sería menos 1 y hacia acá sigue el menos X. Ok, bien. Bueno, ahora sí. Perdón, ¿qué pasó? No me cuentan el chisme, ¿cómo son egoístas? Bien, entonces, la posición inicial es 0, 0. Viene la perturbación quas. Si fuera la pelota que no está atada y la perturbo, bueno, las condiciones ideales sería hacia más y. ¿Cómo sería el movimiento? Ascendente, ¿ok? Pero como el yoyo está atado, es un loco de atar, en cambio la pelota está desatada, ¿sí? Al perturbarlo no puede seguir una trayectoria vertical. La trayectoria será circular. Ya estoy aquí jugando twister. Pie derecho amarillo. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que cambia su posición en X, cambia su posición en Y. En el caso del movimiento vertical, el movimiento solamente sería, respecto a este sistema de coordenadas, solamente en Y, ¿no? Solamente cambiaría el valor en Y, no cambiaría el valor en X. En cambio, cuando está atado y se perturba hacia arriba, cambia su posición en X y Y. Imaginemos por un momento, todavía no, espérame, no hagas spoiler. Si la perturbo y entonces queda por acá, digamos aquí, ahora lo que hay es, el cordón tiene esta posición, ok, más o menos, y el yoyo se encuentra ahora en X1, Y1. Aquí lo interesante es que X final o X1 sería igual a X inicial, a X0. Aquí en este caso diríamos que, y por eso voy a usar fue en el verde. El timón verde, ¿dónde quedó? En este caso, X final es igual a X inicial. ¿Bien? En este caso de aquí, X1 es diferente de X0. Y también Y1 es diferente de Y0. No son iguales. Hubo un cambio en dos dimensiones, en la dimensión Y y la dimensión X. Yo puedo entonces definir
el cambio en x, que será x1 menos x0, me dará un valor distinto de 0. Y puedo calcular delta y, que será y1 menos y0, y también me dará un valor distinto de 0. Diferente a lo que tengo aquí. Y puedo entonces hacer un análisis y descripción del movimiento en esta trayectoria circular con base en coordenadas cartesianas XY, lo que me permitirá definir a dos velocidades, ¿no? Si yo considero además el intervalo entre cambios de posición, o sea, los tiempos o el tiempo o el cambio de posición en función de la unidad de tiempo del segundo, y yo podría entonces tener una delta X entre tiempo y una delta Y entre tiempo. Y así puedo yo estar describiendo el movimiento circular con cambios en X y en Y. Pues tendría yo entonces una velocidad en X y otra velocidad tal vez en Y. Dos velocidades. ¿Correcto? Bien. Pero puedo recordar que aquí lo que estoy viendo es, tengo este punto y tengo este punto. Respecto al sistema de coordenadas cartesianas, tomo en la horizontal como la posición, ya dijimos que el movimiento partió de x0 y y0 aquí. ¿Bien? Pero tomando esto como el espacio de inicio, yo puedo entonces ver cómo va cambiando esto que sigue. Puedo usar una tinta que se vea mejor, que sea azul, aunque sea delgadita. Este cambio de aquí, ¿cómo se llama? Ángulo. Entonces, normalmente a los ángulos, si no sabemos cuáles son en particular, no tenemos los valores, los números, le llamamos el ángulo θ. Es cualquier ángulo. ¿Bien? Y ya lo mencionamos que si esto está en movimiento, está cambiando la posición en X y en Y en trayectoria circular, pues en tiempos diferentes lo que vamos a tener son ángulos diferentes. Aquí lo que vamos a tener también, en el mismo fenómeno del movimiento circular, yo puedo determinar entonces el cambio en el ángulo, y esto es el cambio angular. Que es equivalente al cambio espacial. El cambio angular me ayuda a definir el cambio espacial. X y Y son las coordenadas espaciales. Yo puedo conocer este punto usando el ángulo, regresando al tiempo de los griegos. Aunque hace poco se encontró una tablilla en Mesopotamia, en lo que era Babilonia, donde también en esa tablilla estaban descritos las mismas figuras geométricas. Aunque todos conocemos esto, como un triángulo que tiene tres ángulos, pues se llama triángulo. Si tuviera 4 se llamaría cuadrángulo. Si tuviera 5, pentáculo. Suena frío, ¿no? ¿Será por eso que entonces no le llamamos así pentáculo? Usamos la palabra ángulo en griego, hablando de los griegos. Gonos. Y entonces lo conocemos como pentágono. Sin embargo, este no lo conocemos como trigono, que sería en griego lo más apropiado. 3 ángulos, sería un trígono. A lo mejor trígono que trigono. Cualquiera de los dos, no sé dónde lo acentuarían y pondrían el acento de los griegos. Pero en el pentágono, en el hexágono, en el heptágono, en el muchágono, tiene muchos ángulos.
ahí sabemos cuántos ángulos tiene por la raíz griega que nos dice el número. Cuántos ángulos tiene una figura geométrica. En este caso le llamamos triángulo, o podemos llamarle trígono. Y siempre la suma de los ángulos de un triángulo. ¿Qué es un ángulo? Es la distancia o el espacio que separa dos líneas que se cruzan en un punto. ¿No te acordabas? Hace muchos años que lo viste en la primaria, yo también. Bueno, yo más años. ¿31? Te doblo la edad. Así. 62. 31 por 2, 62. Ok. Y ya. Por eso traigo mi credencial del incendio. Ya viajo gratis en el metro. Ok. Okay. En el Metrobús no es hasta los 70. Bueno, ok. Entonces. Aprendimos en la primaria que la suma de los ángulos de un triángulo, es decir, el valor en ángulos, en grados, de la línea que separa a cada cruce de líneas en un triángulo. ¿Cuántas líneas tiene un triángulo? 3. Podríamos darle otro nombre. Puede ser triángulo, trígono, ¿cuál sería el otro nombre? Si tiene 3 lados. Sí, sin miedo, no muerdo, como mi perro. Trilátero. Es un trilátero, les presento al trilátero, los muchachos y las muchachas, muchachas y muchachos, un trilátero. Sí. ¿A alguien le gusta el box o la lucha libre o esos? La tradicional se lleva a cabo, los eventos se llevan a cabo en un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. Ahí sí le decimos cuadrilátero, no le dicen cuadrángulo. Tiene 4 ángulos, ¿no? En cada esquina hay un ángulo. Entonces, por ahí podemos decir que los ángulos se forman en las esquinas. Entonces, ¿dónde está la tienda? En el siguiente ángulo. En la siguiente esquina. Por eso no hacen la calle, van a llamar a la patrulla y otro loco peligroso en las calles de Iztapalapa. Bien. Entonces, ¿cuánto suman el valor en grados? Que es como medimos, son las unidades con las que medimos, o las cantidades en unidades con las que medimos la magnitud del cruce de dos líneas. Los ángulos medimos en grados. ¿Cuánto suman estos 3 ángulos? 180 grados. Que por cierto es lo que suma cuando se cruzan esta línea y esta línea. Aquí. ¿Cuánto mide este ángulo? 180 grados. Y de hecho tengo uno por arriba y otro por debajo. ¿Cuántos grados suman esta línea con la línea de abajo que se pega a ella? 360 grados. Es otra forma en la que podemos medir un círculo en grados. Nos suma 360 grados. ¿Sí? Un triángulo nos suma la mitad de esto. De estos 3 ángulos, este lo puedo conocer perfectamente porque, a ver, 360. Yo puedo trazar dentro de un círculo, perpendicularmente en el centro, 2 líneas que se cruzan, que me dan en realidad 4 líneas, una a la derecha del centro, horizontal, otra horizontal a la izquierda del centro, otra vertical por arriba del centro y otra vertical por debajo del centro. El centro se llama el centro. El centro del círculo. La línea que parte del centro del círculo hasta la
donde se dibuja el círculo, que se llama perímetro. El perímetro es el círculo, la línea que dibuja el círculo, eso es el perímetro. La línea que va del centro al perímetro del círculo, ¿cómo se llama? Radio. Atento, no es solo radio. Entonces este es el radio. Lo representamos con la letra R. Es más, yo tengo aquí este radio que es horizontal hacia la derecha, radio horizontal hacia la izquierda, radio vertical hacia arriba, hacia abajo. ¿Cuánto mide en este sistema que dibujé cada radio? 1, así lo dibujé. La magnitud es 1, o sea, el tamaño es 1. La longitud, todos miden lo mismo. Su longitud es igual, solo que van en direcciones diferentes. ¿Sí? La dirección puede ser distinta, pero la magnitud, la longitud, que es escalar, no digo la dirección, no digo dónde vivo, no, hacia aquí, es de 1. A este círculo, cuyo radio mide 1, le puedo llamar el círculo unitario. Suena como a iglesia fanática, ¿no? Somos miembros del círculo unitario. Si estos radios son miembros del círculo unitario, le rezan a San Círculo. Okay. Entonces, esta línea roja, ¿cuánto mide? ¿Cuál es su longitud? 1. Este radio tiene una longitud de 1. Entonces, yo conozco una longitud de los 3 lados de este triángulo, primero. Segundo, en grados, estas 4 líneas, o estas 3 líneas se cruzan, nos vamos a decir, cada par de líneas se cruzan en un punto, se juntan en un punto, formando un ángulo entonces. ¿Cuánto miden esos ángulos? El que forma más X con más Y. ¿Cuánto mide? Más Y con menos X con menos Y y menos Y con menos X. ¿Cuánto miden estos 4 ángulos? Pues 360 entre 4, 90. ¿Ok? Entonces podemos, no porque nos lo dejamos en la primaria, sino porque aquí lo razonamos, entendemos que cada uno de estos ángulos mide 90 grados. Entonces, este ángulo es igual a este, pues debe medir, a este de acá arriba, entonces debe medir ¿cuánto? 90 grados. Por eso es que a este tipo de triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, ¿cómo le llamamos? Triángulo de 90 grados. Te adelantaste. ¿Por qué digo que te adelantaste? Porque yo puedo ver ese tipo de ángulo en cualquier figura que tenga 4 líneas que se crucen perpendiculares, cada par. ¿Sí? Puede ser, no lo pasé aquí porque esto me diría lo mismo que esto. Y acá. Entonces aquí se formaría un cuadrado. ¿Sí? Pero aquí no dibujé un cuadrado, ¿qué dibujé? ¿Por qué rectángulo? Porque está formado solamente por ángulos rectos, que es el nombre que reciben los ángulos de 90 grados. Esto es un ángulo recto. También no puedo así usarla, ahorrarme la palabra ángulo. Ángulo recto, 90 grados. Aquí tengo una figura que tiene 4 ángulos rectos, por eso le puedo llamar un cuadrado rectángulo o simplemente rectángulo, pero formalmente se define así porque está formado por 4 ángulos rectos y las longitudes de los lados paralelos hay dos iguales, pero un par es diferente en magnitud al otro par. Podríamos definir un cuadrado como un rectángulo cuyos 2 pares de líneas perpendiculares, perpendiculares, son iguales en longitud. Miren lo mismo. Ok. ¡Ay! Nos acaba esto. ¿Qué sucede si yo uno
esquinas opuestas en un rectángulo. Lo divido a la mitad. ¿Qué se ha formado? Dos triángulos, en los cuales uno de los ángulos es de 90 grados. Por eso es que a estos dos triángulos digo que son los dos triángulos que se forman en un rectángulo, o son dos triángulos rectángulos. O son triángulos que tienen un ángulo recto, también lo puedo entender así, rectángulo. Quizá por eso se le llaman rectángulo. Ok. El hecho es que conocer esto les permitió a los griegos y también a los babilonios, nada más que tenemos toda la reseña en un libro que se llama Geometría, escrito por Euclides, el cual todavía fue escrito hace más de 2300 años y afortunadamente no desapareció. A pesar del incendio de la Biblioteca de Alejandría, que es donde había ejemplares de ese libro, el incendio en el año 415 de nuestra era, en el cual se destruyó, algunos estiman, alrededor del 90% del acervo bibliográfico de esa biblioteca. ¿Qué había en esa biblioteca? No sabemos en un 90%. Unos pocos libros que se salvaron de la quemazón fueron, entre ellos, la geometría de Euclides. Por eso sabemos que esto lo desarrollaron los griegos, matemáticos como Euclides, matemáticos como Pitágoras, que fue él y o sus discípulos los que describieron toda la matemática de esto. Y decían que hay proporciones constantes en los triángulos rectángulos, que son proporcionales a la magnitud del ángulo. Y le dieron nombres a los lados de los triángulos rectángulos, al lado diagonal, este que se forma aquí, al cortar el rectángulo, recibe un nombre. ¿Cuál es el nombre de esta línea? Que podría estar por allá y por acá. Se llama hipotenusa. No te preocupes, casi nadie la usa. No, nosotros sí la usamos. Nosotros sí la usamos, la hipotenusa. ¿Para qué usamos la hipotenusa? Porque nos sirve como referencia para poder estimar la magnitud de cualquier otro triángulo que se forme cuando cambia la posición de un objeto en movimiento circular. Ahora imaginemos que está aquí. ¿Sí? Tendríamos el punto, digamos, x2, y2. Lo cual nos trazaría entonces este triángulo rectángulo. ¿Sí? Pero este ángulo teta amarilla es diferente de, vamos a decir, la teta azul. Son diferentes. Los lados verticales son diferentes, los lados horizontales también. El único lado que se mantiene es este, que tiene un radio igual a 1, y es entonces la hipotenusa, que no cambia. Lo que cambia es la proporción de estos lados, y esa proporción tiene un valor numérico. Podemos relacionarlo. La longitud de este cambiará respecto a la hipotenusa. A este lado está del lado opuesto al ángulo que queremos conocer. A este le podemos llamar el lado opuesto. ¿Bien? Este está junto, pegado, adyacente a. Le podemos llamar el lado adyacente. ¿Sí? Y aquí sería, este sería el adyacente y este sería el opuesto. La magnitud del ángulo
es proporcional a cuánto mide este ángulo, que es mayor que este. Pues depende de la magnitud del lado opuesto entre, vamos a usar aquí hipotenusa H, la letra H, hipotenusa. ¿Sí? Y esto, imaginemos que este punto es, que sea, y aquí es 1, aquí es como un tercio, es punto 66 más o menos. Dividan punto 66 entre H, usa punto 66. 0.66. ¿Cuánto sería esta longitud? Esta es mayor. Más o menos como cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es como... Sería 7 entre 1. Aquí sí, o más, sí. Punto 7. No sé, que fuera tal vez 8. 2, 4, 6, 8, 10. Es más, ¿no? Wow. Pongamos que es 9. Este sería entonces 0, es 0, no mentiras, o entre H, aquí nos daría tal vez 0.9. Bueno, este número recibe un nombre, que es el de el seno o el valor seno del ángulo T. Este sería entonces el valor seno del ángulo θ amarillo. Podríamos hacerlo determinando la longitud de esta línea A, o sea, del origen hasta donde se cruza la línea vertical. Pero entonces tendríamos otra proporción. Esa proporción sería entonces A entre H. Perdón, es aquí dije algo al revés. Es que esta longitud es la de A, perdón. Corrijan, nada más cambien aquí la O por la A. Entonces ya no es el seno. Es la otra. ¿Cuál es? El coseno. Porque va con la otra. Va con el seno. Va junto al seno. ¿Sí? El seno es esta. Este es el seno. El seno del ángulo. Perdón. Es la A. Y esta es la O. Digo, para no cambiar aquí el número. Es la O. Este es el lado opuesto, este es el lado adyacente. Entonces aquí también cambiemos de la O. Es más fácil. Le ponemos una colita a la O y se cambia en A. Ahí está. Ok. Bueno, ¿cuál sería la O? O entre H, ahora sí es el seno. Dijimos que este no es el seno, es el coseno, porque va junto al seno. Es el coseno. Sería punto 9, este es punto 66. Perdón, aquí lo que está cambiando que es O es esta longitud, ¿no? Aquí ahora sí. Esta es O, esta es A. Esta longitud, fíjense, cuando cambia el ángulo, ¿qué sucede? Cambió la longitud de O. La proporción de O entre la hipotenusa H, entonces es el coseno, es el seno, acá está. El seno del ángulo. ¿Cuánto mide aquí? Más o menos cuánto mediría esta línea aquí. Es como, aquí mide como 0.3. ¿Sí? Sería 0.3. Esta longitud es como un tercio más o menos de la altura hasta el 1. ¿Esta cuánto mide? Pues como 2 tercios. ¿Cuánto es 2 tercios? 0.66. Entonces, este sería 0.66. Fíjense que aquí me da lo mismo, les digo que es más o menos un cuadrado. La longitud de O y de A son iguales, el cociente es igual.
Cuando el ángulo es más pequeño, ya no se forma un cuadrado, se forma un rectángulo y entonces los dos lados son diferentes y los dos ángulos, este de acá y este de acá, son diferentes. La longitud del lado vertical y del horizontal son diferentes. Uno vale 0.3, el lado vertical, y uno mide 0.9, es más grande, el lado horizontal. Esto, veamos así entonces, este número depende del ángulo. Este 0.66 o cociente depende del ángulo. Este cociente depende del ángulo. Dado que esto depende de esto, cuando una cantidad depende de otra, ¿cómo le llamamos en matemáticas? Es la definición de ese concepto que deben haber visto en precálculo. Yo no me acuerdo. Para eso, era para este curso. ¿Ya llevaron precálculo? Pues no han llevado precálculo. Sí, ¿están llevando ahorita precálculo? El trimestre pasado. O sea, en 3 meses más 2 de pago, ya se te olvidó. Es que no puse la materia. Es evidente. Quizá porque no lo viste así. La relación entre dos cantidades, fíjense, la relación o dependencia entre dos cantidades, este valor, 0.66, que es la proporción de estos dos lados, de esta figura geométrica, depende del valor del ángulo. O sea, es un número, es una cantidad. Esta cantidad depende de otra cantidad. Eso se llama función matemática. ¡Oh! ¡Por fin! Hemos recibido la iluminación. Pues somos miembros del Círculo Unitario. Bienvenidos al templo del Círculo Unitario. Ok. Entonces, una función es una relación entre cantidades. Por lo menos dos, porque existen relación en la naturaleza entre muchas cantidades. 2, 3, 4, n. Por ejemplo, ¿de qué depende cómo crezcan? Desde cuando eran bebés, luego niños, crecieron, de la alimentación. ¿Pero qué de la alimentación? Depende de la nutrición, de los nutrientes que ingerías, de los nutrientes que te daban en el biberón, o si te dieron pecho, no sé. De la leche que tomamos cuando éramos bebés. Entonces, el crecimiento depende de la cantidad de nutrientes. Pero también depende de otras cantidades. Depende de las veces que te enfermaste. Hay enfermedades que afectan el crecimiento. Algo tenía que suceder. Ya encontré la causa. Para eso es la ciencia, para explicar los fenómenos. Bien, bueno. Pues hay en la naturaleza fenómenos que dependen de más, o cantidades que dependen de más de una cantidad. Por ejemplo, en los gases, la temperatura depende de la presión y del volumen. La ley de los gases. PV igual a nRT. ¿Sí? O sea, la temperatura depende de la presión y del volumen. Como lo vimos cuando vimos el tema de gases. ¿Sí? Es una función de 3 variables. Esto es más simple. Es una función, este número, que depende de una variable, el ángulo, que cambia en el movimiento circular. ¿Sí? Bueno. Entonces, podemos describir el movimiento circular por medio de funciones matemáticas. Cuando usamos a los triángulos o funciones de triángulos para explicar el fenómeno del movimiento circular, decimos que usamos funciones trigonométricas. Y hay 3 fundamentales. Son 6, pero podemos reducirlas a la mitad, a 3 funciones fundamentales, que se definen con base
en estas tres cantidades: la magnitud del radio, del radio en el círculo unitario, o la magnitud de la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Estos son dos triángulos rectángulos y no están ubicados en ningún círculo unitario. Pero podemos usar la trigonometría, que es el estudio o el uso de las funciones trigonométricas, para conocer esto. Dos figuras triangulares que están por ahí en el espacio, en algún terreno tal vez. Bueno, no, esto no es un terreno, esto es un fenómeno de cambio de posición en el espacio, movimiento circular, que podemos conocer, describir mediante la misma matemática que se usa para conocer los terrenos, por ejemplo, que es el estudio de las funciones, o el uso de las funciones trigonométricas. El uso de las funciones trigonométricas. Para eso estudiamos trigonometría. Para entender fenómenos como el movimiento circular o hacer planos y hacer edificaciones. Para eso, la matemática es una herramienta, y las diferentes matemáticas, la geometría, el cálculo, el álgebra, todas esas, la aritmética, son herramientas matemáticas para quienes no somos matemáticos. Son objeto de estudio de los matemáticos. Para los matemáticos la matemática es una ciencia. Para mí no. Para mí la matemática es una herramienta. La ciencia lo hacen los matemáticos. Yo uso la herramienta que generan los matemáticos cuando estudian las matemáticas. Para mí las matemáticas son una herramienta. Si soy arquitecto o ingeniero, para hacer edificaciones. Si soy biólogo y necesito entender el movimiento de las cosas, como de una centrífuga, por ejemplo, la muestra que está en el tubo de ensayo, en el tubo que meto a la centrífuga, el dónde van a estar las partículas que yo quiero separar usando el movimiento circular, depende de esto. Por eso es que los biólogos que usan centrífugas deben entender el movimiento circular, por ejemplo. Es uno de muchos fenómenos que usamos, en los cuales usamos y aplicamos esto. Bien, bueno. Entonces, hay tres funciones fundamentales trigonométricas, que son la función de cómo cambia la proporción de la hipotenusa y el lado opuesto, que se llaman catetos. Sí, por ahí. Estaba esperando que yo mencionara la palabra y ya la dije, cateto. Anoten ya con sólido, cateto. Hay dos catetos en cualquier triángulo rectángulo. Aquí, de hecho, en este triángulo rectángulo hay dos catetos, en este triángulo rectángulo hay dos catetos. En este triángulo hay dos catetos, y en este otro hay dos catetos, este y este. Los catetos son los lados vertical y horizontal en un triángulo rectángulo. Hay entonces, en función del ángulo que estamos midiendo, del cual depende la magnitud de ambos catetos, uno que está del otro lado del ángulo, el cateto opuesto, y el que está junto al ángulo, o el cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo y el cateto pegado al ángulo o adyacente. Y la proporción de la magnitud del largor, la longitud, largo, de la longitud de cada cateto en una hipotenusa que no cambie su tamaño, tiene una proporción que es ese número que está en función de la magnitud del ángulo. Por eso es que me sirven las funciones trigonométricas. Y hay tres de las cuales voy a usar en este momento, cualquiera de estas dos. Una para medir el lado opuesto, que es el seno, y otra para medir el lado adyacente, que es el coseno. La longitud del cateto adyacente depende de la función trigonométrica coseno del ángulo, que se define como la proporción de la longitud del cateto adyacente entre la hipotenusa y la longitud del lado opuesto, del cateto opuesto, en función del ángulo, en su función seno, porque es la proporción de la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. Aquí les digo, la ventaja es que la hipotenusa mide 1, no tanto.
Yo puedo entonces medir los cambios angulares, como ya lo mencioné en la clase pasada, de aquí dividiendo delta teta entre tiempo, de hecho formalmente entre delta t, obtengo omega, que no es la velocidad en x ni la velocidad en y, sino las dos juntas, medidas como esta proporción de O entre A, O entre A, O entre A, que es la velocidad, ¿cómo dijimos? Con la que cambia el ángulo, o se llama velocidad angular. La velocidad angular también tiene, porque no es lo mismo que cambie así que así. Bueno, ¿cómo lo puedo llamar yo también? Traigo mi reloj. Este no es digital porque no tiene dedos. Si tuviera dedos sería digital. Este tiene manecillas. Entonces, ¿qué es? Es un reloj analógico. No, sí es digital, pero con manecillas. Es digital porque es electrónico. Funciona entonces de manera digital. Pero bueno, es otro cuento. ¿Cómo se mueven las manecillas? ¿Cómo marcan el tiempo? Las horas, los minutos, los segundos. Moviéndose de esta manera. A él, cualquier movimiento circular respecto al centro de esta manera, le llamamos movimiento a favor de las manecillas del reloj. Al movimiento opuesto, que es el que hemos estado estudiando, es el movimiento circular en contra de las manecillas del reloj, que es el que podemos estudiar fácilmente cuando usamos la trigonometría, porque está cambiando este ángulo en forma positiva. Si cambia al revés, en el sentido de manecillas del reloj, entonces cambia en forma negativa. Esta es una convención, nos ponemos de acuerdo y si no me hacen caso, están reprobados. No, es una convención muy general en física. ¿Sí? Por la conveniencia de usar las funciones trigonométricas. En contra de las manecillas del reloj, el movimiento circular las velocidades sería positiva, la velocidad angular, y en contra y a favor de las manecillas del reloj, la velocidad angular sería negativa. Porque vamos pasando de ángulos mayores a ángulos menores, de 360 a ángulos de menor magnitud. En cambio, cuando es en contra de las manecillas del reloj, pasamos de 0 grados, aquí serían 0 grados, a más grados. Aquí la posición final tendría un valor angular mayor que la inicial, entonces el valor de delta teta es positivo. Por eso, ¿sí? Básicamente es por eso. Porque como estamos dibujando el círculo unitario. Bueno, pero dicen los matemáticos que los matemáticos no les gusta medir en forma más bien no en forma, mediante grados. Ellos son muy modernos y dicen, usan el radio para medir los ángulos en los círculos. Yo tomo el radio, lo paso para acá, lo doblo sin deformarlo, la magnitud será 1 en la longitud, pero curva, y a esta magnitud del radio unitario, del radio, el trazado en el perímetro de la circunferencia del círculo, le llaman les voy a poner también con rojo para que se note. Este sería más o menos, este radio sería este doblado aquí, esto sería el radio, y su longitud, esto de aquí ya no recta sino curva, se llama radiana. Entonces miden los ángulos en radianes. Pero, ¿cómo calculo el perímetro de un círculo? A través de la línea que cruza completamente el círculo por el centro. ¿Cómo se llama esta línea? Diámetro. ¿Cuántos diámetros hay en el perímetro de un círculo? Más de 3. Caben más de 3 diámetros.
3 y un cacho, que fue lo que volvió locos a los pitagóricos, a los que definieron el triángulo rectangular. Porque ellos esperaban que la proporción del diámetro respecto a la circunferencia pues, les diera un número entero. O al menos una fracción, un número racional, que un número racional, por ejemplo, un medio, es un número racional porque 1 es entero y 2 es entero. Por esto es un número racional. Se puede describir por medio de la razón o proporción de 2 números enteros. ¿Sí? En cambio, ¿este es un número entero? ¿Este es un número entero? ¿Cuál este de acá? No. La razón o proporción de estos números no me da un número racional. La relación entre el diámetro y el perímetro no me da un número racional. Me da un número irracional porque no se puede representar mediante la proporción entre 2 números enteros. ¿Cuánto mide ese número? 3.14592 3.14159264 y lo demás. Los demás no lo cuento. Y hasta la fecha nadie ha encontrado el último dígito. Por eso es que este es un número irracional. Recibe el nombre de pi. Ahora, el diámetro es el doble del radio. ¿Cuál es la distancia de aquí para acá? Del 0 hasta los 180 grados. Es un diámetro, ¿no? ¿Cuánto mide? Un diámetro. Pero mide si es un diámetro, entonces serían 2 radios. Y la circunferencia depende de pi, entonces de aquí sería una longitud de pi radianes, pi radios. La circunferencia total, los 360 grados, ¿cuánto sería? Pues si a 180 es un pi, 360, 2 pi radianes. Este ángulo de aquí, de 90 grados, ¿cuánto mide? No, es de aquí. De aquí se mide más un cuarto. Un cuarto del círculo, que es la mitad de este. Entonces sería pi entre 2 o medio pi radianes. Acá, este ángulo hasta aquí, 3 pi radianes. 3 pi medio, 3 pi entre 2 radianes. Son 3 de estos, 1, 2, 3. 3 medios de pi radiano. ¿Ok? Estos son los valores que vamos a usar para medir este movimiento. Y voy a terminar el día de hoy, ya se me ganó el tiempo, con lo siguiente. Ok, decíamos que si perturbo suficiente podría dar un movimiento circular. Vamos a cambiarlo y vamos a dejarlo ahí donde no le pasa nada. Ahí está. En reposo decíamos, ¿no? En reposo. Aquí está en reposo. Vamos a ponerlo ahora. Está en reposo. Reposo. Decimos que el reposo es igual al equilibrio, ¿no? Está en equilibrio. La fuerza de gravedad es igual a la fuerza con la que lo sostiene el cordel y no se mueve ni en Y ni en X. Si lo perturbo suficiente, dará un movimiento circular. Si la perturbación no fuerza suficiente, debería dar una fuerza circular, una trayectoria circular. Pero si lo perturbo solamente así, ¿qué sucede?
avanza sobre la trayectoria circular hasta que la gravedad lo detiene, porque está moviendo contra Y, contra la gravedad. Y está moviendo contra la gravedad, hasta que tiene una fuerza hacia arriba y hacia abajo igual, y entonces, dada la masa del yoyo, gana la gravedad. Y por eso regresa al punto de reposo o de equilibrio. Pero, ¿qué sucedió después? Dado que había una masa con velocidad m por v es cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento no desaparece. Por eso es que el yoyo se sigue, y esa velocidad le permite ir otra vez contra la gravedad, hasta que las aceleraciones se hacen iguales, y aquí la gravedad vuelve a ganar. Hasta que finalmente regresa al equilibrio o reposo. Hemos visto otro tipo de movimiento periódico, porque se repite, va y viene, va y viene. Este movimiento, al que podemos llamar movimiento oscilatorio, movimiento de oscilación, la oscilación también es un movimiento periódico, porque se repite. Recibe un nombre específico a lo que se mueve en forma de oscilación u oscilante. Lo que se mueve así se llama péndulo. Y el movimiento de péndulo lo puedo describir con la misma trigonometría. Porque finalmente lo que está cambiando aquí, ¿qué es? El ángulo. Voy a descolgarlo de acá, para que ahora veamos dos cosas. De hecho van a ser 4. Rápidamente, porque ya nos colgamos 15 minutos. Habíamos visto entonces el movimiento circular, ¿correcto? El movimiento oscilatorio o del péndulo es como que una parte del movimiento circular, pero que, a diferencia del circular, que tiene una sola dirección, el movimiento oscilatorio tiene dos direcciones, en un sentido y en el otro, en X y en Y también, pero es menor, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. En ambos casos pasa por la parte del medio, la parte del equilibrio. Y este punto es importante, esta posición de equilibrio es importante porque nos permite ver una diferencia del movimiento circular respecto al movimiento oscilatorio del péndulo. En el movimiento circular no se ve ninguna posición de equilibrio, ¿verdad? Podríamos arbitrariamente decir, bueno, el equilibrio lo definimos como la posición inicial 0, que serían 0 grados, o 0 pi radianes. ¿Sí? Pero es arbitrario, no se ve fenomenológicamente. Yo no he visto nada que se mantenga aquí así. ¿Qué sucede si lo quiero sostener yo aquí? Pues se va y quizá haría un movimiento circular en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Pero como aquí existe la gravedad, el movimiento que se va a presentar, ¿cuál es? El del péndulo u oscilatorio, la oscilación del péndulo. Bueno, yo lo puedo describir también en función de la velocidad angular, cómo cambia, pero lo curioso es que cambia, la magnitud es igual en cualquiera de los dos sentidos, pero debo establecer el cambio del ángulo respecto a la posición de reposo. O sea, la magnitud que cambia el ángulo es del reposo hacia la derecha o a la izquierda, que sería igual, solamente que de signo opuesto. Pero la magnitud es esta, no es la magnitud del ángulo en el movimiento oscilatorio, no es todo esto, es solamente de la mitad del movimiento total, porque es la posición de reposo o equilibrio. Este punto es importante, márquenlo ahí, pongan una rayita roja y palomita para que se note y no se les olvide, porque lo vamos a retomar el próximo viernes. Ok, bueno, entonces aquí, aunque pareciera que el péndulo es como un círculo parcial, un pedazo de un círculo, se distingue o es diferente del círculo porque tiene una posición clara de equilibrio, no así el círculo. ¿Sí?
y se repite, aquí la repetición es en el voy y vengo. Formalmente el movimiento oscilatorio empieza aquí y termina aquí mismo. Digamos que en eso también se parece al movimiento circular. ¿Sí? La distancia recorrida finalmente es 0. ¿Correcto? Ahí son iguales. Pero me está dibujando otra cosa diferente, me está dibujando solamente un arco. A la magnitud del arco del péndulo en los extremos sería el doble del equilibrio. La distancia entre el equilibrio y cualquiera de los extremos del arco se llama amplitud. En el caso del movimiento pendular o oscilatorio, vamos a dibujar aquí el péndulo. Aquí está. Esto sería el equilibrio, ya lo puse, del movimiento oscilatorio o del péndulo. Esta magnitud de aquí hasta acá se llama amplitud. Entonces hay una amplitud positiva y una amplitud negativa que son de la misma magnitud. ¿Correcto? Esta es la amplitud. La amplitud no es todo lo que se mueve, sino nada más del equilibrio hasta cada extremo. Es una amplitud. Puedo yo medir el cambio del ángulo o la magnitud de la amplitud entre el tiempo y calcular la velocidad de la oscilación, ya sea en unidades angulares o en unidades de longitud de la amplitud. Cualquiera de las dos. Bueno. Y luego lo que sigue es algo muy interesante en ambos movimientos. Va el movimiento circular, como lo hemos estado viendo, de acuerdo a la medición de los ángulos. ¿Ok? Estoy tratando de que sea como el del lunes, de 2 vueltas en un segundo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, es más o menos frecuencia de 2. ¿Okay? 2 vueltas en un segundo. Ok, fíjense lo que pasa cuando, hasta para allá no te vaya a dar, acorto el radio. ¿Qué pasó? Aumentó la frecuencia, giró más rápido. Bueno, la velocidad en el movimiento circular depende del radio. Fíjense en el péndulo. Está oscilando. ¿Qué pasa cuando acorto la longitud del hilo del péndulo? Lo mismo. Y esto fue algo que descubrió Galileo. ¿Cuánto va a tardar o cuál va a ser la velocidad de la oscilación en un péndulo? No depende de la masa que está colgando del péndulo, depende de la longitud del hilo del péndulo. En el caso del movimiento circular depende de la longitud del radio. Hay algunos péndulos que son muy antiguos y la gente los escucha y no sabe que son péndulos. O no ha caído en cuenta, no es consciente que son péndulos. Las campanas de las iglesias del círculo unitario. O de cualquier otra iglesia católica principalmente, que son las que sé que tienen campanas y las suenan para llamando a la gente a misa. Y antes de que nos llamen a misa de que ya se acabó esta misa, algo que le llamó la atención a Galileo, que fue alguien al que le llamó mucho la atención el péndulo, quizá porque vivía en Italia. Bueno, Italia no existía, vivía en Florencia, en Pisa, en Venecia, en todos esos lugares estuvo viviendo, en Florencia. Tierra cristiana, católica, después del cisma de Martín Lutero, y también el de Enrique VIII, y un montón de broncas que ha habido entre los cristianos. En fin. Pero él notaba que las campanas más pequeñas repicaban con mayor frecuencia que las campanas grandes. Las campanas grandes repican tolón, tolón, tolón. Las campanas pequeñas repican talán, 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 talán. O tirin, 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 para que suene mejor.
¿Por qué? Porque depende de la longitud de la campana. Ya sea que se mueva el badajo, en las más pequeñas es más fácil, en las más grandes es más fácil mover el badajo que mover la campanota, ahí es problema de masa. ¿Sí? Y en cambio las campanas pequeñas, como cuando dicen que ya viene la basura, y pues mueven la campana completa. ¿Ok? Entonces, la frecuencia del tintineo de una campana depende de la longitud o altura de la campana o del badajo. Mientras más corto sea el badajo o más pequeña sea la campana, mayor va a ser la frecuencia. Ah, no se apagó esto. No, esa sería una campana grande. Una campana grande. Su frecuencia es pequeña, o sea, son pocas veces entre unidad de tiempo, pocas veces, en 3 segundos. En cambio, este es un timer, ¿no es cierto? Es un, ¿cómo se llama? Un timer, no, rhythm watch, vea el ritmo, no, un reloj de ritmo. En español les llamamos, ¿cómo? No. ¿Cómo le llamas al tradicional que es de péndulo? Pero es un péndulo que no es como el del yo-yo. Es un péndulo, a lo mejor los han visto, son más difíciles de conseguir ahorita. Funciona con un reloj, no mentira, funciona con un contrapeso. Y es un péndulo que se mueve así. Es un péndulo al revés, un péndulo invertido. ¿Cómo se llama? Metrónomo. En música le llaman metrónomos. No sé por qué. Metrónomos, no entiendo. Pero me miden frecuencia. Serían frecuenciómetros. ¿Sí? Ok. Ya el pic-pic es cada vez en menos tiempo. Este sería el repicar de una campana pequeña, muy pequeña. ¿Sí? Bueno, en realidad esto depende, en el caso del movimiento oscilatorio, sea de un péndulo invertido o de un péndulo convencional, depende de la longitud del péndulo, no de la masa del péndulo. Bueno. Galileo estudió esto y se dio cuenta que las campanas más pequeñas precisamente repicaban con mayor frecuencia o a mayor frecuencia que las campanas grandes. Y otra cosa, la sesión pasada traje mi herramienta rotatoria y hablamos de energía. Y escuchamos algo más. A ver, campanas pequeñas, frecuencia mayor. Cuando la herramienta giró más rápido, es decir, con mayor frecuencia, mayor velocidad angular, ¿cómo sonó la herramienta? Más aguda. Como las campanas pequeñas. Mientras que cuando bajé la velocidad angular de la herramienta, el tono de la herramienta se hizo más grave, como el de las campanas grandes. Tolón, tolón, tolón. En el caso del sonido, el cual es un fenómeno periódico, se produce cuando hay fenómenos repetitivos, como cuando algo rota o tiene movimientos circulares a velocidades grandes. Escuchamos el sonido de los motores rotatorios cuando están girando. Depende el tono de la velocidad angular o por lo tanto de la frecuencia con la cual está girando. Y la otra que vimos cuando usé la herramienta en la barra de madera, en la tabla, ¿qué sucedió? Cuando empezó a transformar más, incluso hasta a quemar la madera, hasta humo salió.
cuando la frecuencia era mayor, cuando iba más rápido, cuando la frecuencia o el movimiento angular era mayor. La energía de un movimiento repetitivo, sea circular, oscilatorio u otros que vamos a ver el próximo viernes, la energía depende de la frecuencia. Pero hay por ahí otra de la cual hablaremos y veremos el próximo viernes. Por hoy terminamos. Y nos echamos 1 hora 20.